El adinerado director ejecutivo creía que sus sueños de paternidad se habían hecho añicos, hasta que una visita inesperada de su expareja reveló dos niñas idénticas, ambas con sus llamativos ojos. Ethan Hayes siempre había creído firmemente en el dominio, en su empresa, en sus elecciones y en el camino de su existencia meticulosamente diseñada. A los 38 años, había creado un imperio que abarcaba todos los continentes, presidiendo una corporación tecnológica multimillonaria desde una elegante oficina en una esquina que se elevaba sobre el centro de Manhattan. Cada día se desarrolló con precisión, su atuendo impecablemente elaborado y su comportamiento reconocido. Sin embargo, oculto bajo el barniz de logro había un dolor personal sutil que había ocultado durante mucho tiempo, una sensibilidad que no se permitiría enfrentar. 3 años antes, Ethan se encontró en el consultorio de un médico clínico, enfrentándose a un especialista cuya voz tranquila y autoritaria permanecía en su mente cada vez que se atrevía a reflexionar sobre ello. Las palabras fueron firmes pero concluyentes. Señor Hayes, según estas pruebas, lamento informarle que es infértil. Es inherente y no se puede cambiar. Si bien hay otras opciones disponibles, la perspectiva de la paternidad biológica sigue siendo inalcanzable. Ethan se sentó en silencio, asintiendo en los momentos adecuados, observando los detalles como si estuviera revisando un estado financiero, con frialdad y un enfoque sistemático. Externamente, no mostró ninguna respuesta. Dentro de él, surgió una sutil fractura, una falla invisible que se desplegó en lo más profundo de su interior. Salió de la clínica ese día, cerró la puerta firmemente detrás de él y decidió resueltamente no volver a abrirla nunca más. El diagnóstico llegó poco después de la desgarradora separación de Sophie Bennett. Había querido a Sophie de una manera que nunca imaginó posible, pero su vínculo había sido intrincado, ferviente, y en última instancia, dañino. Ella encarnaba todas las cualidades que a él le faltaban. Radiante, impulsiva y sin reservas. Después de una acalorada confrontación alimentada por su renuencia a permitirle entrar en su mundo protegido, Ethan de repente lo dejó. Cambió su número de teléfono, se dedicó por completo a su trabajo y viajó por todo el mundo en un viaje de negocios, esencialmente desapareciendo de su vida y de cualquier posibilidad de reparar su relación. Se aseguró a sí mismo que era la elección correcta, descartando el vacío que persistía y permitiendo que los logros de su carrera atenuaran el dolor de su pena personal. Años más tarde, la existencia de Ethan giraba en torno a una soledad meticulosamente elaborada. Trabajó incansablemente, viajó con frecuencia y se mantuvo alejado de las conexiones emocionales. Sus colegas respetaron su disciplina inquebrantable, los inversores tenían fe en su agudo juicio y su imperio floreció, impulsado por el control meticuloso que mantuvo. Sin embargo, a pesar del poder, la riqueza y la aparente perfección que lo rodeaba, Ethan experimentó un inquietante vacío interior. Ocultó un profundo vacío con notable habilidad, dejando a quienes lo rodeaban completamente inconscientes. Sin embargo, durante las noches tranquilas que pasaba en soledad, contemplando desde su ático las brillantes luces de la ciudad, Ethan ocasionalmente se permitía un pensamiento fugaz sobre si algo esencial se había escapado con el tiempo. En una triste tarde de noviembre, mientras estaba sentado en una larga mesa de conferencias en medio de una reunión fundamental de la junta directiva, su asistente se acercó discretamente y le murmuró suavemente una disculpa al oído. «Señor Hayes, hay una señora esperándolo abajo. Está acompañada de sus hijos y exige hablar con usted de inmediato. Sophie Bennett es su nombre». La mención de ese nombre lo golpeó como un rayo, destrozando brevemente la impecable fachada que había construido. Rápidamente recuperó la compostura. Su rostro era una máscara de neutralidad mientras cortésmente se despedía y se dirigía al ascensor. Cuando Ethan entró al vestíbulo, sus ojos encontraron inmediatamente a Sophie. Se colocó junto al mostrador de recepción, acunando a dos pequeños vestidos con chaquetas color pastel a juego. Parecía incluso más deslumbrante de lo que recordaba, sus mechones dorados flotaban suavemente sobre sus hombros, pero su expresión mostraba una fatiga que él nunca había notado antes. Sin embargo, fueron los niños los que captaron su atención, las gemelas que la agarraban de los brazos, cada una de cabello rubio suelto y ojos azules brillantes e inquisitivos, que parecían sorprendentemente familiares.
Sophie le sostuvo la mirada fijamente, su comportamiento sereno pero serio, su tono decidido incluso cuando un atisbo de vulnerabilidad persistía bajo la superficie. Necesitamos tener una conversación, Ethan, dijo suavemente, ajustando el peso de una de las chicas en su cadera. Estas son tus hijas. Las palabras lo golpearon como un impacto repentino, dejándolo momentáneamente inmovilizado. Ethan la miró fijamente, un tumulto de incredulidad y negación librando una guerra dentro de él. Recordó con sorprendente claridad las palabras del médico de años anteriores, la escalofriante seguridad de la imposibilidad médica. Cada fibra lógica de su ser gritaba que eso era imposible. Sin embargo, frente a él había dos pequeños reflejos inconfundibles de algo que aún tenía que comprender, cuestionando cada realidad meticulosamente elaborada que había establecido. En ese momento, después de tantos años, Ethan experimentó una profunda sensación de caos, sintiéndose total y absolutamente a la deriva. Ethan permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad, atrapado en un silencio que se prolongó mientras contemplaba la expresión resuelta pero tierna de Sophie. El vestíbulo de su empresa vibraba suavemente con el movimiento de los empleados, ajenos a la profunda transformación emocional que se desarrollaba en la recepción. Finalmente, Sophie reposicionó a una de las gemelas, Emma, como Ethan pronto descubriría, para que descansara más cómodamente sobre su cadera, rompiendo el incómodo silencio. ¿Podríamos tener una conversación en un ambiente más apartado? Preguntó suavemente, su tono firme pero resuelto. Ethan asintió y le hizo un gesto para que lo siguiera a una pequeña sala de conferencias privada justo al lado del vestíbulo, sintiendo sus piernas extrañamente entumecidas mientras la seguía. Al entrar, el aire estaba cargado de silencio, interrumpido únicamente por los suaves murmullos de los gemelos, quienes parecían mucho más cautivados por su extraño entorno que por los ansiosos adultos que estaban cerca. La voz de Ethan estaba tensa cuando finalmente habló. Sus palabras eran concisas con el agudo dolor del shock y el desconcierto. Sophie, esto es confuso, comentó. Su mirada se desvió hacia los niños pequeños que ahora lo observaban con interés. Los profesionales médicos me informaron que es inviable. Hace muchos años se afirmó inequívocamente que era biológicamente imposible. Sophie colocó con cuidado a ambas niñas en el suelo, permitiéndoles agarrar sus piernas en busca de apoyo mientras rebuscaba en su bolso y en silencio le pasaba un sobre a Ethan. Su mirada era inquebrantable, resuelta, ocultando un sutil dolor bajo su feroz resolución. Aceptó el sobre con una sensación de desgana. Sus manos temblaban sutilmente incluso mientras intentaba mantener la compostura. Mientras la abría, un grito ahogado se alojó en su garganta. La prueba de ADN se realizó con certificación profesional y los resultados fueron inequívocamente claros. Examinó las líneas repetidamente. Las palabras gradualmente se incrustaron en su mente hasta que una sensación de mareo lo envolvió. Ethan Hayes, padre biológico, probabilidad 99,9%. Miró a Sophie, una mezcla de incredulidad y vulnerabilidad lo invadió mientras su silencioso escrutinio lo mantenía cautivo. Sophie finalmente habló, su voz suave pero decidida. Tu aceptación de esto tan fácilmente me tomó por sorpresa, Ethan. Sin embargo, mi llegada aquí no fue sin una cuidadosa consideración. Te aseguro que nunca fue mi intención interferir una vez más en tu vida. Pero estas son tus hijas. Me quedé sin opciones. Hizo una breve pausa y dirigió su mirada hacia los pequeños que jugaban tranquilamente a sus pies. Lily y Emma, dijo en voz baja. Ethan experimentó un dolor agudo en el pecho al escuchar sus nombres, lidiando con la comprensión de que habían vivido sus vidas sin que él lo supiera. Se sentó en una silla, sus dedos acariciaron su cabello castaño oscuro mientras luchaba con el peso de la situación que se desarrollaba a su alrededor. Sophie lo observó en silencio, percibiendo la agitación dentro de él mientras mantenía la compostura y la paciencia. Por fin, Ethan levantó la mirada para encontrarse con la de ella. Su voz se suavizó, teñida de incertidumbre. ¿Qué te trae a este momento, Sophie? Si esto me pertenece, si esto es genuino, ¿por qué no lo compartiste conmigo antes? Ella inhaló profundamente, su mirada fija en la de él con una sinceridad que a él siempre le había parecido cautivadora. Hice un esfuerzo, Ethan.
Sin embargo, desapareciste después de nuestra separación. Alteraste las figuras, te alejaste de la tierra, construiste barreras a tu alrededor que no pude escalar. Al principio me convencí de que podía arreglármelas solo. De hecho, me comprometí con ello durante todo un año. Recientemente, Emma enfermó. No fue nada grave, pero fue suficiente para provocarme un escalofrío de preocupación. Llegué a comprender que merecen mucho más. Son dignos de su padre. No se trata únicamente de respaldo financiero, aunque eso es importante y no lo niego. Realmente te merecen. Tu esencia, tu cariño. Ethan miró a Lily, que se acercaba lentamente a él, con su pequeño rostro iluminado por una chispa de curiosidad. Su corazón latía con fuerza al observar los suaves rizos de cabello dorado, las mejillas regordetas, la mirada inocente que recordaba a la de Sophie, pero ahora se dio cuenta de que tenía leves rastros de sus propios rasgos. Suavemente, se arrodilló, invitando a la niña a acercarse a él a su propio ritmo. Lily vaciló por un momento antes de dar otro paso. Su pequeña mano descansaba suavemente sobre su rodilla mientras lo miraba con incertidumbre, una pregunta sin palabras reflejada en sus ojos. Una tensión desconocida se apoderó de su garganta, mientras una oleada de emoción surgía dentro de él, intensa y sin refinar. Ethan se había enfrentado a formidables oponentes en el mundo de los negocios con una determinación inquebrantable, había ejecutado decisiones frías con rápida certeza, pero nada podría haberlo equipado para la cruda vulnerabilidad que experimentaba ahora, de pie frente a un ser pequeño e inocente que lo miraba con una expresión que sugería una confianza innata. Respiró hondo y miró a Sophie, notando las lágrimas silenciosas en sus ojos que reflejaban el caos dentro de él. No sé cómo hacer esto, confesó en voz baja, su voz apenas era más que un susurro. Sin embargo, si esto es cierto, si me pertenecen, Sophie, entonces estoy ansioso por intentarlo. Por primera vez desde su llegada, una pizca de calidez atravesó el comportamiento típicamente cauteloso de Sophie. Ella asintió, secándose una lágrima de la mejilla y esbozó una leve y vacilante sonrisa. Eso es todo lo que pido, Ethan. Simplemente inténtalo. En esa quietud, rodeado por un torbellino de conmoción, incertidumbre y un destello de esperanza, Ethan se dio cuenta de que su existencia cuidadosamente curada estaba al borde del colapso, y por primera vez, acogió con agrado la perspectiva de ceder el control. En cambio, experimentó un delicado y vacilante destello de potencial que nunca antes se había permitido imaginar. Los días posteriores a la inesperada revelación de Sophie se convirtieron en una neblina onírica de confusión, ansiedad e intensa emoción para Ethan. Siguió sus rutinas diarias con una sensación de desapego, apenas consciente de las elecciones y reuniones que normalmente exigían su total concentración. Cada momento de soledad estaba lleno de reflexiones sobre las dos jóvenes que nunca había conocido, junto con la mujer de su pasado que había trastocado por completo su vida meticulosamente organizada. El descanso se le escapaba. En cambio, se encontró despierto noche tras noche, mirando al techo, con sus pensamientos abrumados por un torrente de preguntas sin respuesta y escenarios que se le escapaban de las manos. Buscando recuperar una apariencia de autoridad sobre su situación, Ethan optó por otra prueba de ADN independiente, a pesar de la persistente intuición de que era superflua. Cuando llegaron los segundos resultados, afirmando una vez más que Lily y Emma eran sin lugar a dudas sus hijas, la verdad pesó sobre él, disolviendo cualquier incertidumbre restante. Sophie habló honestamente. Este milagro extraordinario e insondable había ocurrido y no se podía negar la realidad. Era padre. A la mañana siguiente, con una mezcla de ansiedad y resolución, Ethan se puso en contacto con Sophie para planificar una visita a ella y a las niñas en su humilde apartamento más allá de Manhattan. A medida que se acercaba a la desgastada estructura de ladrillo en una calle serena adornada con pintorescos cafés y encantadoras librerías, una inquietante sensación de desconocimiento se apoderó de él. Ethan se había familiarizado con la elegancia de los vestíbulos de mármol pulido, la sofisticación de las elegantes oficinas de cristal y el atractivo de las vistas de los áticos, entornos que lo aislaban de la autenticidad y la cercanía de la existencia genuina. Ubicado frente a la puerta de Sophie, su corazón latía ansiosamente dentro de él mientras levantaba la mano para tocar suavemente, sin saber que había más allá de ese umbral.
Sophie abrió la puerta y una sonrisa vacilante apareció en sus labios mientras le daba la bienvenida al interior. Su morada rezumaba calidez y confort, adornada con fotografías, dibujos y juguetes esparcidos por el suelo, acompañados por el sutil aroma del café recién hecho. Estaba en marcado contraste con su espacio vital prístino y cuidadosamente organizado, pero descubrió un consuelo inesperado en su suave desorden. Sophie lo llevó a la sala de estar, donde Lily y Emma jugaban tranquilamente sobre una alfombra de felpa, rodeadas por una colección de animales de peluche. Al unísono, giraron y miraron a Ethan con ojos llenos de asombro e intriga. Ethan experimentó un repentino dolor en el pecho. La vista de sus rostros inocentes despertó una profunda emoción en su interior, una que le costaba expresar. Se sentó en un asiento cercano, manteniendo una cuidadosa distancia. Sophie observó en silencio, otorgándole la libertad de explorar este reino nuevo e inexplorado. Por unos momentos, Ethan observó en silencio a las chicas, sus dedos delgados, mejillas sonrojadas y rizos suaves enmarcando sus rostros etéreos. Cada detalle parecía extraordinario, casi como un milagro. Finalmente, Lily se acercó valientemente y le tendió un pequeño conejo de peluche, como si le presentara una muestra de su afecto. Ethan extendió su mano, su tamaño eclipsó el juguete, y sintió una inesperada oleada de calidez y protección cuando lo levantó de su pequeño agarre. Todavía se están aclimatando a los rostros desconocidos, articuló Sophie suavemente, su voz cortando el silencio. Ethan asintió, con una mezcla de incomodidad y sinceridad jugando en su rostro mientras observaba la tímida sonrisa de Lily a cambio, acercándose poco a poco a su hermana como si buscara consuelo. Ethan miró a Sophie, su mente corriendo en busca de las palabras adecuadas. Realmente has sobresalido, comentó finalmente, su voz cargada de una inusual profundidad de sentimiento. Solo puedo comprender los desafíos que ha enfrentado mientras recorría este viaje por su cuenta. Sophie se encogió levemente de hombros y su rostro reflejaba un estado de ánimo contemplativo. El viaje ha sido bastante desafiante. Sin embargo, son invaluables a pesar de los desafíos. Cada noche se prolonga sin descanso. Se detuvo y su mirada se fijó en los ojos de Ethan. No me arrepiento de nada. Durante la siguiente hora, sus voces fueron suaves, y la incomodidad inicial se fue disolviendo gradualmente hasta convertirse en un sincero intercambio de pensamientos. Ethan descubrió los rasgos únicos de las chicas, con el espíritu aventurero y la naturaleza inquisitiva de Lily brillando, mientras que el comportamiento suave y la risa contagiosa de Emma agregaron un cálido encanto a sus interacciones. Se enteró de sus hitos, sus primeros pasos, sus primeras palabras y sintió una profunda punzada de pesar por haberse perdido esos preciosos momentos. Sophie presentó la verdad de ser madre en solitario con honestidad, pero sus palabras estaban libres de amargura o resentimiento, ya que compartió con franqueza los altibajos de la maternidad. Cuando los gemelos comenzaron a quedarse dormidos, Sophie los levantó con ternura y los acostó suavemente en sus cunas en la habitación de al lado, permitiéndole a Ethan un breve momento de soledad para apreciar su entorno. Sentado en el familiar y desgastado sofá, llegó a comprender el vacío que había persistido en su vida, ahora lleno de calidez, conexión y la presencia de estos pequeños que ya estaban transformando su perspectiva de manera profunda. Sophie regresó unos minutos más tarde y se sentó junto a él en silencio, mientras ambos se encontraban inseguros sobre cómo cruzar el abismo silencioso de lo que había sucedido antes. Ethan la miró, su voz imbuida de emoción genuina. No espero que me perdones por cómo manejé las cosas en el pasado, dijo suavemente. Sin embargo, quiero que entiendas que no importa lo que suceda entre nosotros, mi deseo es estar presente, para ellos y para ti. Sophie examinó su rostro atentamente, buscando una emoción genuina y luego, después de un momento, le ofreció una suave sonrisa y asintió lentamente. Confío en ti, murmuró. Tu reconocimiento significa mucho para mí. Cuando Ethan salió de su apartamento ese día, reapareció en la serena calle e inhaló el aire fresco y refrescante, sintió una innegable certeza dentro de él de que no había vuelta atrás. El aislamiento meticulosamente curado al que se había aferrado durante años ahora era inalcanzable. Tenía 2 hijas que dependían de él y, aunque persistían la incertidumbre y una sensación de falta de preparación, llegó a comprender que, por primera vez,
ceder el control le parecía extrañamente apropiado. En las semanas posteriores a la primera visita de Ethan al departamento de Sophie, comenzó a crear oportunidades constantes para estar con Lily y Emma, esforzándose por establecer la confianza y el vínculo que antes le parecían tan desconocidos. Su existencia, antes predecible, ahora estaba llena de obstáculos imprevistos y placeres deliciosos que nunca había imaginado. Cada interacción revelaba nuevas dimensiones de complejidad, desde cambios de pañales hasta rutinas de alimentación y arrebatos tranquilizadores. Responsabilidades que exigían gentileza y paciencia por encima del mero intelecto y la autoridad. Al principio, se encontró lidiando con la tarea, manejando torpemente una botella mientras Emma se movía nerviosamente en su abrazo, o ajustando ansiosamente el traje de Lily después de un desastre inesperado. Sin embargo, lentamente, a través del suave apoyo de Sophie y las risas alegres ante su torpeza, Ethan comenzó a recuperar el equilibrio. Sophie abordó la situación con una mezcla de precaución y aliento, guiando gentilmente a Ethan mientras aceptaba su nuevo rol, asegurándose de que se sintiera cómodo y no abrumado. Ella mostró una gentil paciencia con sus errores, ofreciéndole una guía sutil cada vez que parecía inseguro o abrumado. Aunque sus intercambios comenzaron algo cautelosos y ocasionalmente teñidos de inquietud, gradualmente encontraron su ritmo. Las visitas regulares de Ethan al humilde apartamento se transformaron en un preciado ritual, uno que esperaba con genuino entusiasmo en lugar de simplemente tolerarlo. En medio de la persistente incomodidad, un cauteloso consuelo comenzó a surgir entre ellos, un delicado acuerdo forjado a partir de su afecto compartido por las niñas. Una alegre mañana de sábado, Sophie invitó a Ethan a acompañarlos en una excursión a un parque cercano. Abrigados cómodamente, los gemelos se rieron alegremente en su cochecito mientras Ethan paseaba junto a Sophie por los senderos cubiertos de hojas. La fresca brisa otoñal coloreaba sus mejillas. Se sorprendió mirando furtivamente a Sophie, observando la ternura en su mirada mientras observaba a sus hijas retozar, la manera delicada en que recogía los mechones sueltos de su cabello dorado, brillando a la luz de la mañana. Ethan experimentó un sutil dolor de remordimiento, al darse cuenta en ese instante de la magnitud del dolor que él le había causado antes y de la soledad que había enfrentado durante todo ese tiempo. Al llegar a un pintoresco parque infantil, Sophie levantó suavemente a las niñas de su cochecito y las dejó en el césped. Comenzaron a caminar con una mezcla de entusiasmo y precaución hacia los columpios y toboganes. Ethan permaneció cerca, con un nuevo impulso de protegerlos del peligro agitándose dentro de él. Al observar su puro deleite ante las maravillas del mundo, experimentó una profunda e intensa oleada de afecto y deber, sentimientos tan fuertes que casi lo consumieron. Su existencia anterior, alimentada únicamente por una ambición implacable y una precisión absoluta, ahora parecía vacía en contraste. Cuando Ethan se sentó en el banco de madera junto a Sophie, descubrió que sus palabras fluían libremente, libres de la moderación habitual que a menudo mantenía. Ojalá lo hubiera sabido antes, admitió suavemente, con la mirada fija en las niñas mientras deambulaban por el patio de recreo. Lamento haber huido y construido barreras alrededor de mi corazón. Hubo tantas cosas que pasé por alto. Sophie lo miró con ojos suaves y compasivos, pero ensombrecidos por una pizca de tristeza. Ambos nos equivocamos, Ethan, respondió ella en voz baja. Podría haberme esforzado más en buscarte. Sin embargo, en ese momento, estaba convencido de que deseabas permanecer oculto. Sacudió la cabeza suavemente, su voz cargada de seriedad. Nunca se trató de ti, Sophie. Giraba en torno a mis miedos personales y mis sentimientos de insuficiencia. Nunca imaginé que podría ser el tipo de persona que alguien como tú realmente merecía. Tras el diagnóstico, me convencí de que desaparecer era la opción más sencilla. Hizo una pausa, inhalando profundamente antes de continuar en un tono suave. Pero ahora, al estar con Lily y Emma, al verte de nuevo, siento como si finalmente estuviera saliendo de un sueño prolongado y vacío. Sophie permaneció en silencio durante un rato, reflexionando sobre sus palabras con profunda consideración. Por fin, pronunció sus palabras, su tono suave pero decidido. Ya has superado mis expectativas. Nunca esperé que aceptaras esto y mucho menos demostraras una voluntad tan fuerte. Se lo agradezco.
Mientras sus miradas se entrelazaban, genuinas y desprevenidas, Ethan experimentó un destello de un vínculo perdido hace mucho tiempo reavivándose entre ellos por primera vez en años. Le faltaba romance en ese momento, pero era auténtico, sincero y profundamente humano. En los días siguientes, sus intercambios se volvieron cada vez más afectuosos. Ethan anticipó con entusiasmo no solo la alegría de estar con sus hijas sino también los momentos serenos compartidos con Sophie. Mientras preparaban bocadillos uno al lado del otro, recordaban los pequeños logros de las niñas y se reían entre dientes de sus travesuras juguetonas. Empezó a darse cuenta de cómo la presencia de Sophie lo tranquilizaba, anclándolo de una manera que nunca antes había sentido. Gradualmente, los muros que los separaban comenzaron a desvanecerse, dando paso a un vínculo construido sobre el respeto y la comprensión mutuos, alimentado a través de deberes compartidos y aliento silencioso. Mientras avanzaba la noche y él terminaba su tarea de acomodar a los gemelos para pasar la noche, Sophie lo acompañó hasta la puerta, deteniéndose por un momento en el pasillo suavemente iluminado. Ethan se giró para encontrar su mirada. La incertidumbre brillaba en sus ojos, pero la determinación resonaba en su voz. Sophie, no importa lo que suceda a partir de ahora, quiero que entiendas que esta vez estoy aquí para quedarme. Estoy a su lado y a ellos. Sophie le dedicó una sonrisa tierna y sincera, asintiendo suavemente mientras murmuraba, «Lo entiendo. Puedo percibirlo». Cuando Ethan salió de su apartamento esa noche y salió a la calle fresca y tranquila, sintió que una carga que no había reconocido comenzaba a aliviarse. Por primera vez, se permitió albergar la idea de que las cicatrices del pasado tal vez no fueran indelebles y que su futuro, alguna vez tan frígido y restringido, podría transformarse en algo más vibrante, atractivo y profundamente significativo. A medida que transcurrieron las semanas, Ethan se encontró adentrándose más profundamente en el territorio inexplorado de la paternidad, ganando constantemente confianza y tranquilidad en su nuevo papel. Hacer malabarismos entre una carrera exigente y las responsabilidades de la paternidad no fue tarea fácil, pero descubrió una creciente atracción por el reconfortante caos de la casa de Sophie, en marcado contraste con la estéril precisión de su propio ático u oficina. Sus rutinas diarias se transformaron suavemente, las reuniones se reorganizaron para crear espacio para Lily y Emma, los viajes de negocios se acortaron para regresar más rápido y su ritmo, antes inflexible, se suavizó hasta convertirse en algo más identificable y sostenible. Sin embargo, a pesar de su vínculo cada vez más profundo con sus hijas, persistía un muro invisible entre Ethan y Sophie, una cuidadosa renuencia a volver a la apertura emocional que una vez habían abrazado. Ninguno de los dos parecía dispuesto a poner en peligro la frágil confianza que habían restaurado con tanto esfuerzo y mantenían cautelosamente la distancia para salvaguardar su equilibrio emocional. Cada mirada intercambiada y cada momento sereno compartido mientras los gemelos descansaban pacíficamente sugería emociones tácitas que permanecían bajo la superficie. En una tarde lluviosa, Ethan recibió una llamada de Sophie. Su voz era tensa y claramente llena de angustia. Emma tuvo una repentina fiebre alta y estaba completamente inconsolable, transmitió Sophie. Su preocupación era palpable incluso por teléfono. Ethan salió corriendo de su oficina en medio de una reunión, atravesando el caótico tráfico para llegar al apartamento de Sophie, empapado por el implacable aguacero. Sophie lo recibió en la puerta, claramente inquieta, con el cabello desordenado y la preocupación grabada en su expresión cansada. Dentro de las paredes, los delicados gemidos de Emma resonaban suavemente, encendiendo una oleada de protección instintiva en Ethan. Entró rápidamente a la guardería detrás de Sophie, su corazón se apretó al ver a Emma, con el rostro sonrojado e inquieto, las lágrimas marcando sus pequeñas mejillas. Ethan acunó con cuidado a la pequeña niña en sus brazos, una mezcla de impotencia y resolución lo invadió mientras buscaba aliviar su malestar. Mientras Sophie llamaba al pediatra, él acunó suavemente a Emma y le susurró suavemente frases reconfortantes que nunca pensó que pronunciaría. Lily observaba en silencio desde su cuna, perpleja y ansiosa en medio del extraño tumulto nocturno. Poco a poco, Emma encontró algo de paz, tranquilizada por la tierna presencia de Ethan, su pequeña forma acurrucada cálidamente contra su pecho. Después de una llamada tensa, Sophie regresó al lado de Ethan. Su alivio era evidente al observar a Emma finalmente en paz.
El médico mencionó que probablemente sea solo un virus, pero deberíamos vigilarla de cerca esta noche, dijo Sophie suavemente, con la voz cargada de fatiga. Ethan asintió, reacio a dejar ir a Emma, consumido por un intenso deseo de permanecer a su lado y ofrecerle su apoyo. Me quedaré esta noche, dijo, con voz firme pero gentil. Sophie hizo una pausa por un momento, luego asintió con gratitud, reconociendo en silencio lo esencial que él era para ella en ese instante. Pasaron una noche tranquila y prolongada uno al lado del otro, alternándose en sus esfuerzos por tranquilizar a Emma, vigilando atentamente su temperatura y convenciéndola suavemente para que se durmiera cada vez que se movía con inquietud. En la quietud de la noche, sus defensas se desvanecieron lentamente. Mientras se acurrucaban en el sofá, Ethan abrazó a Emma y su mano se deslizó tiernamente sobre sus rizos dorados, ofreciéndole una sensación de calma y calidez. Sophie, acurrucada a su lado, apoyó suavemente la cabeza en su hombro y cerró los ojos por un momento fugaz. Ethan sintió un aleteo en el pecho ante la suave cercanía del gesto, consciente del cambio en su dinámica. Sophie susurró, su voz suave pero llena de calidez genuina, me alegro de que estés aquí. No era consciente de hasta qué punto anhelaba el apoyo de otra persona. Ethan la miró y una calidez floreció en su corazón mientras hablaba suavemente. Ya no tienes que afrontar esto sola, Sophie. Os aseguro que estoy presente para todos y cada uno de vosotros. Permanecieron entrelazados en silencio, el cansancio los envolvió gradualmente a medida que se acercaba el amanecer. Las preocupaciones de la noche se disolvieron en el suave resplandor de la mañana. A medida que la fiebre de Emma disminuyó gradualmente, su respiración se asentó en un ritmo sereno de sueño. En ese momento, en medio de la agitación provocada por el inesperado viaje de la paternidad, Ethan experimentó una profunda sensación de tranquilidad por primera vez. A medida que la luz de la mañana se filtraba suavemente en el tranquilo apartamento, Sophie y Ethan se agitaron gradualmente, permaneciendo acurrucados juntos, mientras Emma dormía serenamente en los alrededores. Ninguno de los dos partió de inmediato, permaneciendo en silencio en la tranquilidad que siguió a la tempestad. Por fin, Sophie levantó la cabeza con deliberada lentitud, fijando su mirada en la de Ethan. Sus ojos reflejaban vulnerabilidad y gratitud. Gracias, pronunció suavemente, con la voz cargada de sentimiento. Ethan extendió la mano instintivamente y colocó suavemente un mechón de cabello detrás de su oreja. La suavidad del gesto transmitía emociones no expresadas. No hay necesidad de agradecer, dijo en voz baja. Me encuentro precisamente en el lugar que aspiro a estar. Cuando Ethan finalmente partió para regresar a casa y prepararse para su jornada laboral, al pisar las húmedas calles de la ciudad, sintió una profunda transformación dentro de sí mismo. El delicado vínculo forjado entre ellos se hizo más fuerte a lo largo de la intensidad de esa larga noche, descubriendo verdades que antes habían dudado o eran incapaces de enfrentar. Ethan llegó a comprender profundamente, tal vez por primera vez, que su amor por sus hijas era feroz e inquebrantable, y que sus sentimientos por Sophie habían persistido y nunca habían desaparecido del todo. Finalmente aceptó el hecho de que deseaba, anhelaba, algo más profundo que un vínculo delicado centrado en la paternidad. Anhelaba que se transformaran en algo genuino, algo duradero y verdadero. Una búsqueda que exige un compromiso total. En los días que siguieron a la noche febril de Emma, la relación entre Ethan y Sophie experimentó una transformación sutil pero innegable. Ethan sintió una atracción cada vez mayor hacia la vida de sus hijas, dedicando más noches al departamento de Sophie, ayudando con los rituales antes de dormir, cocinando e incluso dominando el delicioso caos de la hora del baño. Las barreras meticulosamente mantenidas que habían mantenido a Ethan distanciado de la esencia de la existencia doméstica se erosionaban más con cada fugaz momento compartido con Sophie y los gemelos. Comenzó a sentir una alegría profunda y serena que nunca había pensado que pudiera existir, una calidez reconfortante que llenaba el vacío que sus logros pasados no habían logrado alcanzar. En el trabajo, sus compañeros y compañeros observaron transformaciones en él. La conducta alguna vez inflexible de Ethan se relajó un poco, revelando una nueva paciencia y empatía. Su formidable reputación se transformó gradualmente a medida que abordaba las decisiones con un nuevo sentido de empatía,
reconociendo la importancia y el deber de preocuparse genuinamente por el bienestar de los demás. Ante las intrigas esporádicas de quienes estaban cerca, Ethan optó por ocultar su evolución personal, protegiendo ferozmente este frágil nuevo equilibrio. Una noche, mientras Ethan ayudaba a Sophie a limpiar después de la cena, los gemelos se acurrucaban pacíficamente en su cuarto, un silencio reconfortante los envolvía. Ethan secó meticulosamente los platos mientras Sophie los enjuagaba y se los pasaba. Sus acciones fluían juntas con una gracia sin esfuerzo. La belleza sin adornos del momento tomó a Ethan con la guardia baja, despertando sentimientos que ya no podía reprimir. Mientras dejaba el último plato en el estante, se tomó un momento para hacer una pausa y se volvió gradualmente para encontrarse con la mirada de Sophie. Su corazón se aceleró con ansiedad, plenamente consciente de que el delicado equilibrio que habían creado podría romperse si revelaba sus emociones genuinas, pero entendiendo que ya no podía permanecer callado. Sophie, comenzó suavemente, su voz temblaba un poco por la franqueza. Estos últimos meses lo han transformado todo para mí. Las niñas, ser padre y compartir momentos contigo una vez más. Está más allá de lo que alguna vez imaginé que mi vida podría abarcar. Sophie lo miró a los ojos, sus ojos marrones reflejaban una profunda contemplación mientras esperaba en silencio a que él hablara más. Ethan inhaló profundamente, reuniendo su determinación antes de proceder con un tono suave pero asertivo. Entiendo que te causé un dolor significativo en el pasado. Me distancié creyendo que era la elección correcta para ambos. Sin embargo, ahora, en tu presencia, al presenciar lo que pasé por alto, comprendo la profundidad de mi error. Deseo que seamos algo más que padres compartidos. Sophie. Deseo más. Nos deseo. Sophie permaneció quieta, asimilando sus palabras, y su rostro pasó del asombro a una reflexión pensativa. Ethan observó con una sensación de inquietud. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, temeroso de haber revelado demasiado. Por fin, Sophie pronunció sus palabras en un tono suave, su voz tierna pero llena de incertidumbre. Ethan, sentí un cambio en la dinámica entre nosotros. Noto la transformación en ti, la forma en que has estado presente para las niñas y para mí. Sin embargo, no fingiré que el miedo no se apodera de mí. Su partida tuvo consecuencias duraderas. No estoy seguro de volver a confiar en esto con tanta facilidad. Ethan asintió con empatía, acercándose un poco más, su voz cargada de sentimiento genuino. No anticipo confianza inmediata. Sophie. Lo único que busco es la oportunidad de demostrar que ya no soy la persona que me dio la espalda. Permítanme demostrar, cada día, con mis acciones y no con meras palabras, que mi presencia está aquí y ahora. Prometo no partir una vez más. Sophie lo examinó atentamente, sus ojos buscando autenticidad, buscando seguridad de que sus declaraciones estaban arraigadas en una verdadera dedicación. Poco a poco, ella extendió su mano, entrelazando delicadamente sus dedos con los de él. Su toque encendió una ola de calidez dentro de él. Estoy dispuesta a intentarlo, murmuró suavemente, su voz era un susurro delicado, imbuido de una sensación de optimismo vacilante. Por favor, tengan paciencia conmigo. Esto es todo un desafío. Ethan tomó su mano con gentil seguridad, una cálida sonrisa se extendió por su rostro, mientras el alivio y la alegría se entrelazaban dentro de él. Ejercitaré la paciencia. Durante el tiempo que sea necesario. En las semanas siguientes, su vínculo creció constantemente, explorando cuidadosamente el delicado espacio entre la camaradería y el amor reavivado. Comenzaron a entablar conversaciones más profundas, revelando gradualmente las cicatrices de su pasado, las ansiedades que anteriormente los habían separado y las aspiraciones que seguían teniendo para lo que les esperaba. Cada interacción sincera profundizó su vínculo, reforzando su conexión a través de la comprensión y el respeto compartidos. Una tarde, Ethan planeó una salida encantadora para Sophie y los gemelos, un viaje sereno a un huerto cercano, mientras su pequeña familia deambulaba suavemente entre las hileras de manzanos bañados por la cálida luz dorada del sol. Con los gemelos retozando al fondo, Ethan tomó suavemente la mano de Sophie una vez más, acunándola con cuidado, envuelto en una profunda sensación de tranquilidad y conexión. Sophie sonrió, acurrucándose contra él,
abrazando finalmente la esperanza de una alegría compartida una vez más. Mientras el crepúsculo envolvía suavemente el huerto, Ethan sintió que una tranquila seguridad echaba raíces en su interior. Entendió que el camino a seguir podría estar plagado de desafíos y que sería necesario cultivar la confianza con paciencia y diligencia. Sin embargo, estaba seguro de que la familia que estaban creando, basada en la verdad, la bondad y la oportunidad de renovación, tenía una fuerza y un significado más allá de todo lo que jamás había experimentado. Después de años de moderación, Ethan abrazó la esperanza con un corazón indefenso, creyendo de todo corazón que el futuro que estaban construyendo juntos justificaría cada gramo de vulnerabilidad y valentía que requería. A medida que el invierno dio paso gradualmente a la primavera, Ethan experimentó una transformación sutil pero profunda en su vida, una sensación de plenitud que nunca había creído posible. El individuo que antes existía en un aislamiento solitario y prístino ahora se había entrelazado con algo más vibrante, caótico y profundamente significativo. Las mañanas transcurrían con suaves pasos y suaves susurros que lo despertaban del sueño, mientras que las noches terminaban con preciados cuentos, risas somnolientas y la calidez de Sophie durmiendo a su lado, con sus hijas acurrucadas cómodamente en la habitación contigua. Era una vida llena de ejemplos sutiles, en lugar de exhibiciones radicales. En medio de esos rituales cotidianos, Ethan descubrió una notable sensación de tranquilidad. Persistió en gestionar su empresa, manteniendo su respeto y agudeza, pero incluso sus asociados más despiadados empezaron a percibir en él una gentileza que no había estado presente antes. Sonreía más a menudo, prestaba más atención y salía de la oficina un poco antes siempre que era posible. Después de muchos años, finalmente vio el tiempo no solo como un recurso que debía invertirse en productividad. Apreciaba la esencia de regresar a casa, abrazado por dos pequeños brazos que le rodeaban las piernas, y ver a Sophie en la cocina, mirándolo no como un millonario o un director ejecutivo, sino como su amado compañero. A medida que se acercaba el segundo cumpleaños de la niña, Ethan comenzó a idear un plan que era sutil pero significativo. Sophie expresó su sorpresa ante la idea de volver a tener una familia convencional o una pareja confiable, considerando todo lo que habían vivido. Había aceptado la idea de vivir la vida sola. Sin embargo, Ethan deseaba que ella sintiera no solo apoyo, sino una profunda sensación de haber sido elegida, queriendo que ella entendiera, sin lugar a dudas, que su nueva vida juntos no era fugaz ni casualidad. Había contemplado propuestas en el pasado, hace siglos, durante una época en la que residía detrás de una barrera de miedo. Sin embargo, en esta ocasión el miedo estuvo ausente. Solo existía seguridad, acompañada de un tierno afecto que no exige nada pero lo ofrece todo. Organizó una reunión pintoresca en el parque, un lugar que guardaba recuerdos de un frío día de otoño pasado con los gemelos. Era el lugar donde inicialmente habían comenzado a reparar sus vínculos como familia. En ese momento, le pediría que permaneciera con él para siempre. El sol de la tarde arrojaba un suave resplandor, su luz entretejiendo las ramas jóvenes de los árboles, mientras que la tierra debajo estaba adornada con un tapiz de flores silvestres y acogedoras mantas. Se reunieron sus amigos más queridos, junto con algunos parientes de la familia de Sophie y un grupo selecto de los colegas más confiables de Ethan, que se habían convertido en algo más que simples socios comerciales. Eran como familia. Los pastelitos adornaban los rostros de los niños pequeños, los globos bailaban en las ramas de los árboles y una suave melodía de risas llenaba el aire mientras Lily y Emma deambulaban entre regazos y juguetes. Mientras las festividades llegaban a una serena hora dorada, Ethan tomó suavemente la mano de Sophie y la guió a poca distancia de la reunión. Ella lo siguió sin esfuerzo, su rostro era una mezcla de curiosidad y tranquilidad. Las chicas estaban cerca de sus amigas, completamente seguras, y por un raro momento, disfrutaron de un tiempo únicamente para ellas mismas. Se volvió hacia ella, inhalando profundamente, no por ansiedad, sino por la importancia de este momento, y buscó en su bolsillo la pequeña caja de terciopelo. Los ojos de Sophie se agrandaron, sus labios se abrieron ligeramente, y por un breve momento, el tiempo pareció congelarse a su alrededor. Alguna vez creí que este no era mi camino, murmuró Ethan, su tono tranquilo y mesurado. No por cariño. Este contenido no es adecuado para verlo en familia.
Why particularmente no para ti? Me distancié de todas las cosas buenas porque no sabía cómo aferrarme a ellas. Sin embargo, persististe, de verdad. Tu regreso fue oportuno y con nuestras hijas a tu lado me ofreciste una segunda oportunidad que nunca me gané. Cada mañana, me levanto con una comprensión clara de mi identidad, que no está definida por mis logros o posesiones. Tu influencia, su presencia y la vida que hemos construido juntos contribuyen a este momento. Abrió la caja con cuidado deliberado y reveló un anillo simple pero elegante, sin diamantes extravagantes ni adornos ostentosos, simplemente un profundo símbolo de compromiso duradero. Sophie lo inclinó, continuó, su voz más suave, más vulnerable que nunca. Te casarás conmigo y realmente nos embarcaremos en este hermoso e imperfecto viaje juntos, ¿de verdad, para siempre? Sophie parpadeó rápidamente, sus ojos llenos de lágrimas mientras una sonrisa de incredulidad se extendía por su rostro. Al principio permaneció en silencio, simplemente asintiendo, tapándose la boca con la mano mientras luchaba por contener sus sentimientos. Por fin, murmuró, sí. Absolutamente. De hecho, mi amor por ti nunca ha flaqueado. Con manos temblorosas, deslizó el anillo en su dedo y ella se inclinó, envolviendo su cuello con los brazos como para asegurarse en ese momento que ambos habían anhelado durante tanto tiempo. Desde lejos, Lily y Emma aplaudieron con entusiasmo, sin saber el motivo de la celebración pero cautivadas por la felicidad que emanaba de quienes las rodeaban. Sophie se inclinó y los tomó a ambos en sus brazos, mientras Ethan se arrodillaba a su lado, envolviendo a su pequeña familia en un cálido y fuerte abrazo. El silencio permaneció en el aire por un momento. No era necesario que lo hicieran. El suave abrazo de su reunión lo decía todo. Más tarde esa noche, después de que las niñas se hubieran quedado dormidas en sus asientos de seguridad durante el viaje a casa y Ethan las llevara con cuidado a la cama, él y Sophie se detuvieron en la puerta de su habitación compartida. Ella lo miró fijamente durante un largo momento y su sonrisa irradiaba una sensación de plenitud que trascendía la mera alegría. Nunca imaginé que mi vida sería así, murmuró suavemente. Ethan tomó su mano suavemente y presionó sus labios sobre ella, apoyando su frente suavemente contra la de ella. Yo tampoco, comentó. Sin embargo, me resulta difícil imaginar algo más delicioso. En esa tranquila quietud, mientras la luz de la luna entraba suavemente en la habitación, captaron la esencia de sus luchas, los tesoros que habían descubierto. Este no es el final de un libro de cuentos. Acepta el viaje, no el resultado perfecto. Sin embargo, es algo genuino, ganado con esfuerzo y lleno de potencial. Un viaje que abrazaron, uno al lado del otro. Los meses posteriores a su compromiso transcurrieron con una elegancia suave e inquebrantable, caracterizada no por la fastuosidad o los grandes gestos, sino por la cadencia de la vida cotidiana y la sutil resistencia de dos personas que se comprometen el uno con el otro cada día. Ethan y Sophie se tomaron su tiempo con la boda. No tenían intención de buscar la aprobación o validación de los demás. En cambio, se concentraron en fortalecer su conexión y cultivar persistentemente la vida que habían creado con Lily y Emma. Las chicas florecieron rápidamente y sus rasgos únicos se desarrollaron con cada semana que pasaba. Lily se destacaba por su audacia y curiosidad, guiando constantemente a su hermana a nuevas escapadas, mientras que Emma, más reservada, mostraba un carácter amable y siempre estaba dispuesta a brindar calidez y consuelo a los necesitados. Ethan se sumergió en la melodía de sus risas, los sutiles matices en la forma en que pronunciaban su nombre, el suave apretón de sus pequeñas manos cuando el miedo o la fatiga los invadía. El afecto que sentía por ellos se profundizó, volviéndose cada vez más intenso, más estabilizador y más duradero. Incluso con los inevitables obstáculos que surgieron al ser padres y al entrelazar sus vidas más profundamente, Ethan y Sophie habían dominado el arte de la comunicación sincera y gentil. Crearon un santuario para las ansiedades de los demás, reconocieron el dolor que se habían infligido previamente y aprovecharon la oportunidad de superarlo. Sophie llegó a creer que Ethan permanecería a su lado, tanto en cuerpo como en espíritu. Ethan se aseguró de que su punto fuera claro, no solo con palabras, sino con la esencia misma de su ser. Llegó constantemente y nunca requirió invitación. La boda fue un evento acogedor.
personal y exactamente lo que habían imaginado. La reunión tuvo lugar en el jardín detrás de la casa de la hermana de Sophie, envuelta en un suave resplandor de luz blanca entretejida a través de árboles centenarios, entre un pequeño grupo de personas que habían llegado a sentirse como en familia. Sophie se puso un modesto vestido color marfil adornado con delicado encaje, su cabello elegantemente recogido hacia atrás, con algunos rizos suaves que enmarcaban suavemente su rostro. Ethan se puso un traje azul marino, sin corbata, su expresión era un enigma para muchos, pero Sophie podía descifrarla. Ella notó la sensación que le oprimió la garganta, el ligero temblor en sus manos cuando agarró las de ella y la forma en que su mirada se suavizó en el instante en que ella apareció. Lily y Emma caminaron por el pasillo improvisado delante de Sophie, adornadas con vestidos blancos idénticos, arrojando pétalos de flores con un toque de torpeza y sonriendo ante los rostros amigables que las rodeaban. Fue un torbellino de emociones, delicioso y absolutamente impecable. Mientras intercambiaban sus votos, ninguno sintió la necesidad de pronunciar versos pulidos o frases impecables. Ethan expresó los sentimientos que habían estado anidados en su corazón durante meses y reveló que Sophie había transformado su vida en todos los sentidos. Su fuerza y amor le habían otorgado algo que el éxito nunca podría brindarle, y él reconoció que ella y las niñas eran su verdadero santuario. La voz de Sophie tembló de emoción cuando reveló su incredulidad de que alguien regresara a luchar por ella, no de esta manera. Ethan le había demostrado que a veces es en la segunda oportunidad donde el amor encuentra su verdadera fuerza. Mientras compartían un beso, los alegres aplausos de sus hijas llenaron el aire, acompañados de las risas de las amigas, todas conmovidas hasta las lágrimas de felicidad. Puede que no fuera magnífico, pero sí auténtico. Para ellos, significaba el mundo. Se instalaron en una casa justo más allá de los límites de la ciudad, enclavada en un vecindario tranquilo adornado con árboles y un espacioso patio trasero donde dos niñas pequeñas podían dar rienda suelta a su energía ilimitada. No era la existencia que Ethan había imaginado anteriormente, pero pronto comprendió que era la existencia que siempre había requerido. Continuó dirigiendo su empresa, maniobrando hábilmente a través de los obstáculos de su carrera, pero la ambición que alguna vez fue ferviente y que lo impulsó se había transformado en un sentido de propósito. Había cesado cualquier intento de demostrar algo. Se había deshecho del peso de la preocupación por cómo lo percibían. Su existencia ya no se medía por sus logros, sino por las personas que lo esperaban en casa. Algunas noches, una vez que las niñas se habían quedado dormidas y la casa estaba en silencio, Ethan y Sophie se encontraban en la cocina, bebiendo té y entablando conversaciones amables sobre lo que les esperaba. Hablar sobre escuelas, vacaciones y tal vez la posibilidad de ampliar su familia en el futuro. Las discusiones se desarrollaron sin ningún sentido de urgencia o presión. Irradiaban una sensación de tranquilidad y calidez, encarnando un consuelo que solo se puede encontrar después de afrontar desafíos juntos y emerger con una fuerza renovada. Una noche, Sophie apoyó la cabeza en su hombro y murmuró suavemente: «Nunca imaginé que volvería a encontrar la tranquilidad después de todo lo sucedido». Ethan la acercó y respondió suavemente: «Tú me lo diste. Fuiste la génesis de todo». De hecho, lo era. En cada mañana serena y rebosante de alegría, en cada crepúsculo dedicado a recoger juguetes esparcidos, en cada mirada intercambiada en un espacio bullicioso cuando las niñas mostraban sus travesuras divertidas, absurdas o notables, Sophie era la esencia de todo. Ethan descubrió algo más allá de la mera redención. Descubrió la felicidad. Y no del tipo bullicioso y efímero, sino del tipo que perdura. Del tipo que creas, pieza por pieza, junto con aquellos que aprecias. Y esa fue la verdadera maravilla. La conclusión de esta narrativa resuena profundamente, ya que evita giros sensacionalistas en la trama o una resolución ideal. En cambio, florece a través de la autenticidad emocional y la felicidad genuina y ganada con tanto esfuerzo de una oportunidad renovada. El cambio de Ethan se desarrolla lentamente, marcado por momentos de vulnerabilidad, sentido de responsabilidad y afecto genuino. Observar a un hombre que anteriormente experimentó soledad emocional abrazar la paternidad y la asociación es profundamente gratificante. No es solo su nueva felicidad lo que resuena, sino el notable crecimiento que experimenta, lo que lo hace digno de tal alegría.
La fuerza, la gracia y la capacidad de Sophie para perdonar sin dejar de aferrarse a las lecciones aprendidas la convierten en un ancla firme, no solo para Ethan sino también para la vida que están creando juntos. La realidad de su amor, forjado no a partir de fantasías de cuentos de hadas sino desde las profundidades del dolor, la confianza y el compromiso diario, le confiere un profundo significado. Esta no es simplemente una conclusión gozosa. Es un comienzo basado en la autenticidad.